Es un motivo de gran gozo poder nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. Les pido que oremos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, el tiempo del sermón. Pidamos su dirección, supliquemos su ayuda. Padre Celestial, te damos las gracias en esta preciosa mañana por tu grande e infinito amor, bondad y misericordia con que tú nos amas, Señor. Te damos las gracias por nuestras vidas y ahora nos disponemos como iglesia, aunque no estamos todos reunidos en el mismo lugar físico, desde nuestros hogares, Señor, unidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a alabar tu nombre, Señor, que podamos presentar tu palabra, proclamarla, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que seamos cada día dirigidos por ti, que tú nos exhortes, nos edifiques, nos consueles, nos llenes de tu amor, Señor, y podamos exponer la palabra con erudición, sabiduría, inteligencia, humildad, Señor, delante de ti, y que tu nombre sea engrandecido en todo tiempo. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro sermón de hoy se titula Sufrimiento y gozo de los hijos de Dios. Y quiero introducir el tema haciendo una pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente en una época tan difícil como la que vivimos? Bien, seguramente muchos van a optar por algo que podríamos llamar la negación, es decir, la supresión de la verdad, un positivismo absurdo y tratar de pensar que no pasa nada. Es una manera escapista de enfocar el mundo y es propia aún de muchos creyentes, como bien lo hemos dicho, porque hemos preguntado cuál es la actitud que debe tener el creyente. Por otra parte, algunos otros podrían optar por la desesperación, rasgar sus vestidos, creer que no hay ningún tipo de esperanza en este momento y que lo único que pueden esperar tal vez es la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Qué hacemos entonces? ¿Acaso podemos optar por una tercera vía, es decir, un punto intermedio? Pero tal punto intermedio, lejos de ser la solución, sería una mezcla de los dos errores, como si no fuese posible ninguna otra salida. Es un falso dilema. O por un lado, o negamos lo que está ocurriendo o entramos en la desesperanza. Ninguna de las dos opciones son válidas. La palabra de Dios nos conduce a la confianza en Él. Hay un llamado de parte de la palabra de Dios que Dios hace a través de su palabra para que nosotros podamos tener confianza en Él, a regocijarnos en Dios en medio del sufrimiento, a tener paz, al ejercicio de la fe viva y al pensamiento en lo celestial, el pensamiento que trasciende, que va más allá de lo que está en esta tierra presente. Yo quiero compartir con ustedes hoy un texto que se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y los versículos son del 4 al 8. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La carta a los Filipenses es una de las 4 cartas
escritas por el apóstol Pablo desde la prisión, junto con la carta a los Efesios, Colosenses y Filemón. Es decir, Filipenses es una de esas 4 cartas, y al igual que todos los libros de la Biblia, tienen como tema único, como tema común, no como tema único, tienen la salvación que es en Cristo Jesús. Pero también hay una serie de temas o de subtemas que van unidos a la soteriología, a la salvación en Cristo, como por ejemplo la práctica de la piedad, que es notable en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde se habla tanto acerca de la nueva vida en Cristo, en Colosenses en el capítulo 3 y en toda la carta a Filemón. Nosotros encontramos que hay un derrotero que apunta a la práctica de la piedad, pero en donde veo una acentuación de este tema de la práctica de la piedad, pero con el elemento del gozo que en esta carta pareciera aparecer más. Pues a partir del capítulo 4 de esta carta a los Filipenses, ese elemento del gozo, del regocijo, se acentúa por encima de las otras cartas. Podríamos decir que el regocijo o el gozo es un elemento distintivo maravilloso que tiene este escrito a los Filipenses. Lo hemos dicho, no porque las otras cartas no lo tengan, sino porque hay un fuerte énfasis en el regocijo, pero no en cualquier regocijo, porque aquí no habla de regocíjate en lo que tú construyes con tu mente, en lo que tú crees, en nada de eso, sino el regocijo en el Señor. Por eso el llamado, regocijaos en el Señor. Y digamos que dentro de los aspectos que vamos a tratar en nuestro sermón dominical de hoy, encontramos una exhortación al regocijo. Y es extraño, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado, una exhortación fuerte al regocijo. Y no solo eso, sino que también ese regocijo debe ser demostrado con otras personas, no solo con los creyentes, sino con otras personas a través de la gentileza. Pero también es importante considerar en este contexto de regocijo que el apóstol hace un llamado a los creyentes que se regocijan en Cristo para que no estén afanosos por nada, sino que presenten ante el Dios Todopoderoso, que es la fuente del regocijo, sus peticiones, para finalmente mostrar cuáles son los resultados del regocijo en el Señor y de la búsqueda continua de Dios en sus vidas. Bien, digamos que entonces estos son los aspectos que vamos a desarrollar en nuestro sermón dominical de hoy. Y quiero iniciar hablando sobre el tiempo del regocijo en el Señor. Versículos 4 y 5, quiero repetirlo juntamente con ustedes. Tomen su Biblia y vamos a leerlos nuevamente. Dicen: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bien, habíamos hablado en la introducción de nuestro sermón acerca de la negación, de cuál debería ser la actitud del creyente, si negaba lo que estaba ocurriendo y entraba en un positivismo que exaltara su corazón, que moviera sus emociones, tratando de hacer aquello que normalmente hace como si nada pasara, o si por el otro lado entraba en la desesperación o el pesimismo. No, el Señor da una salida bíblica. ¿Y cuál es la salida bíblica? Regocijaos en el Señor siempre. Y no es una vía de escape, es una verdadera salida bíblica, porque el creyente no va a poder escapar de este mundo, de estas situaciones. La iglesia no puede escapar de las tribulaciones del tiempo presente. Son una realidad. Incluso
situaciones como la que estamos viviendo ahora no estaban en el cálculo, creo yo, ni siquiera de los más pesimistas cristianos. Hubo una pandemia mundial infecciosa que tiene una tasa de mortalidad significativa. Eso es muy raro que alguien lo pensara, ¿cierto? Pero ¿qué hacer en esos momentos? Incluso, ¿qué hacer en momentos de desastres naturales cuando el Señor está mostrando su ira contra la tierra que se levanta contra Él? ¿Qué hacer en esos momentos como iglesia, como cristianos? Pues regocijaos en el Señor. Y eso significa, mis hermanos, que debemos tener una actitud seria, prudente en medio del mundo, que debemos seguir siendo responsables con las acciones de la vida, que no podemos incurrir en un emocionalismo destructivo, porque este regocijo, este gozo del creyente es la forma como nosotros podemos vencer todas estas cosas que nos rodean el mundo. ¿Qué puede pasar de aquí a 3 meses, de aquí a 3 semanas, de aquí a un año? Ninguno de nosotros lo podemos saber. ¿Y nos vamos a desesperar por el futuro que no ha llegado? En ninguna manera. Estamos llamados al gozo, a regocijarnos en Cristo siempre. Y eso no significa una actitud masoquista como algunas veces nos han querido mostrar o presentar ante un mundo que cree tener todas las respuestas, pero que ahora se queda sin respuestas. Entonces, nosotros, el gozo del cual habla la Escritura, permítanme, descansa por completo en lo que el Señor ha hecho. Y de eso nos vamos a ocupar en nuestro segundo punto, que lo veremos dentro de un momento. Pero debo recordar que la Escritura es clara cuando dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. Y claramente el gozo del Señor es un elemento que el mundo no tiene. ¿Y por qué no tiene? El capítulo 5 de la carta a los Gálatas habla, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo. El elemento del gozo, del regocijo, viene de Dios, es fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Sentimos gozo, profundo gozo, vivimos gozo por haber sido perdonados, por haber sido salvados, por haber sido rescatados. Tenemos gozo por la dicha de tener un Padre, y no cualquier Padre, el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos sustenta, el Dios que toma nuestra vida cada día en su mano y está con nosotros cuando oramos, cuando le buscamos. Tenemos una respuesta en el Señor. Tenemos gozo porque tenemos una heredad, y esa heredad es la vida eterna en Jesucristo. Pero también tenemos gozo porque nuestra ciudadanía es celestial. De hecho, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, también nos gozamos porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, mis hermanos. Yo no sé si usted ha visto en ocasiones la actitud de algunos extranjeros, no quiero señalar regiones o países exactamente, pero extranjeros que viven en países mucho más desarrollados que el nuestro. Cuando llegan aquí, sobre todo a ciudades muy turísticas como Cartagena o Santa Marta, alguna vez hablaba con uno de estas personas que son gente normal, y tratando de practicar mi mal inglés, hablaba con uno de ellos y le decía, ¿de dónde eres? Me dijo el país, pero en ellos siempre está como
como la percepción de que sí están disfrutando del turismo en un país menos desarrollado y la expectativa de regresar a sus casas, a sus hogares, a la vida que tienen. Seguramente es una vida que económicamente es muy buena, con bienes materiales abundantes. Dios les ha concedido ese don, porque Dios es bueno y lo ha hecho. Y yo creo que nosotros deberíamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, parte de ese sentimiento, de saber que nuestra ciudadanía no está acá, de que somos inmensamente ricos, pero en este lugar no podemos disfrutar de las riquezas espirituales y materiales que tendremos en Jesucristo, porque este no es el lugar para poner nuestra herencia. Nuestra herencia está en los cielos. Ahora, quiero pasar rápidamente, aunque no voy a pasar rápidamente por el versículo, sino rápidamente hacia el versículo 5, en donde pareciera haber una ruptura temática, pero no. Se habla de el trato de los hijos de Dios para con los demás, pero este trato estoy convencido de que es fruto del regocijo en Jesucristo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Miren, nuestro trato con los demás debe ser el reflejo del fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos regocijamos en el Señor, estamos gozosos, llenos de vida, en medio de situaciones difíciles, pues reflejemos ese trato con los demás. Hace muchos años, tal vez 30 o 35 años, el ser cristiano parecería una especie de encierro en sí mismo, en donde se utilizaba un lenguaje particular, un lenguaje que algunas palabras eran lo que definía el ser creyente, una forma de saludo, en fin, eso no es el distintivo realmente del cristiano. Inventar toda una jerga en donde una serie de códigos es lo que identifica al cristiano. No, el Señor no nos manda a ese tipo de separación. Nos separamos del mundo en la santificación, en no tener las prácticas con el mundo, pero, y aquí quiero resaltar, aquí hay un pero. El pero es que el trato para con todos los hombres debe ser un trato gentil, producto del regocijo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros debemos recordar varias cosas, y aquí varias de las notas las tomé de Stuart Briscoe en su libro Cadenas de Gozo, que es basado en la carta a los Filipenses. Él dice que nosotros debemos considerar a los hombres como hechos a la imagen de Dios, caídos en pecado, sí, y ahí está la forma como debemos acercarnos a ellos. Hombres caídos, pero hechos a la imagen de Dios, y por lo tanto nuestro trato principalmente debe apuntar a que son hechura de las manos de Dios, y que la imagen de Dios está en ellos, y que como nosotros no conocemos, y esto sí lo presento yo, no conocemos el decreto de Dios, y por lo tanto es una necesidad mostrarnos gentiles, proclamar el Evangelio, y eso incluye a las personas difíciles. Y les confieso algo, a mí me cuesta tratar a personas difíciles, y yo mismo muchas veces soy difícil, pero cuesta tratar a una persona difícil. Creo que a todos nosotros nos cuesta tratar a personas difíciles, pero la Escritura dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Pero qué es un hombre gentil? Es un hombre equitativo, moderado en su trato con los hombres. De hecho, la palabra griega es epieikes, que significa compasión, cortesía, afabilidad, serenidad anímica. Eso lo dice Charles R. Herman en su comentario a la epístola a los Filipenses. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque
Cuando hablamos de gentileza, casi siempre pensamos de manera light en la gentileza, pensamos en la sonrisa. Y casi siempre encontramos esa forma o ese enfoque social en donde regala una sonrisa, regala un saludo. Eso tiene que ver un poco con gentileza, pero no es todo lo que encierra ese término gentileza. Porque, por ejemplo, me llama la atención el tema de la compasión. La gentileza implica ser compasivos con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Miren, todos nosotros, por lo menos los que en nuestro lugar de trabajo, diariamente, estamos rodeados por personas que evaluándolos no merecerían compasión. Pero pensemos por un momento que nosotros no merecíamos compasión del Señor y el Señor ha sido compasivo con nosotros. Deberíamos ser corteses y caballerosos, amables. Y el Señor nos ha tratado con cortesía, con amabilidad. Pero me llama más la atención en medio de eso el tema de la serenidad anímica. La gentileza implica tener serenidad anímica. Nuestra tendencia es reaccionar mal con las personas que mal nos hablan. Y esto es una realidad a la cual nos debemos enfrentar. ¿Cómo nos enfrentamos al insulto? ¿Cómo nos enfrentamos a todas estas cosas? Pues bien, la Biblia nos dice que la gentileza nuestra sea conocida por todos los hombres. Y el pasaje no se queda allí, sino que nos da una razón para ser así. El Señor está cerca. Cualquiera podría pensar que el Señor está cerca es una referencia escatológica, es decir, la esperanza en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podría ser, pero creo que el Señor está cerca es algo así como ser gentiles porque el Señor está aquí. Está aquí. El Señor es omnipresente. Sé gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor te observa. Porque el Señor está expresando su amor, su gracia, su compasión, su amabilidad a través de ti y a través de mí. Y yo creo que esto de muchas maneras nos reta, mis hermanos, a que cambiemos nuestra actitud frente a estas personas que no conocen al Señor. Y quiero que eso por favor sirva de primera aplicación en nuestro sermón. Pero quiero pasar inmediatamente a la base de nuestro regocijo. Es nuestro segundo aspecto a tratar. Y la base de nuestro regocijo, dice la Escritura, es Dios. Habíamos visto o habíamos leído en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero quería enfatizar en el versículo 6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Somos ciudadanos del cielo, Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. La base de nuestro regocijo está en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y ahora nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Todo nuestro regocijo está en el Dios Trino. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su Espíritu de amor. El Hijo vino, sufrió en la cruz del Calvario. ¿Y qué podemos decir de todo esto? Que realmente somos amados por Dios. El amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación en Dios, como lo habíamos dicho, es la base de nuestro regocijo. Ahora, me llama la atención también en este versículo que a los que se regocijan en Dios, a los que nos regocijamos en Dios, dice la palabra, por nada estéis afanosos. Hay un momento para mí muy tenso y doy gracias a Dios por mi esposa, que es mi polo tierra, y es antes de predicar. Antes de predicar empiezo, y quiero que esto sirva como ilustración. Perdónenme por usar una ilustración de mi propia vida, pero no tenía otra mano. Y empiezo a impacientarme
por todo, la gran responsabilidad delante de Dios, delante de ustedes, que son la iglesia del Señor. Mi esposa casi siempre me toma la mano. En algunas ocasiones, entre esposos hay códigos. En algunas ocasiones, si ustedes se darán cuenta, me muerde la oreja. Es como la manera de decir, tranquilízate, confía en el Señor, confía en que todo va a estar bien. De hecho, digo esto porque todos los seres humanos por algo andamos afanosos. Tenemos una lucha contra el afán y contra la ansiedad. Nuestro Señor Jesucristo nos tuvo que decir, mira, no te afanes por el día de mañana, basta en este propio día lo que has de vivir, bástale a cada día su propio afán. Somos dados al afán, somos dados a impacientarnos por aquellas cosas que ni siquiera han llegado, que ni siquiera han pasado. Miren, nuevamente regreso al caso de hoy, el tema del coronavirus, el tema de la infección, de la letalidad, incluso el tema económico. Hay personas que han dicho, ¿qué pasará si no podemos salir el día 13 de abril, lunes 13 de abril, a las calles porque la cuarentena se prolonga? Pues yo no tengo respuesta a qué pasará, y eso podría crear afán en nuestras almas. Pero de una cosa estoy seguro, si ese día llega y nos dicen no salgan o salgan, sea cualquiera la situación que sea, si tú eres un hijo de Dios, Cristo está contigo. Llega delante de la presencia de Dios, disfruta, no estés afanoso, no entres en el afán del mundo, por nada estéis afanosos. Los recursos del creyente para evitar ese afán están claramente expuestos en este pasaje. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí hay recursos maravillosos. Los primeros es que sean conocidas vuestras peticiones. Cada uno de nosotros tiene muchísimas peticiones y parece que cada día tenemos más. Algunas son genuinas, verdaderas. El Señor nos manda a orar por el pan de cada día, nos manda a depender de Él, a orar si estamos enfermos, a orar los unos por los otros, a pedirle todo a Él. Pero es evidente que hay necesidades que no son verdaderas. Y usted sabe cuáles son. Hay cosas suntuosas en nuestras vidas. Hay cosas que realmente no necesitamos y empezamos a orar por ellas como si fueran elementos necesarios para nuestra vida. Creo que en estos momentos tan duros, definitivamente estamos llamados a evaluar qué es lo que realmente requerimos o qué es lo que realmente necesitamos. Tenemos recursos para manejar el afán. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nuestras peticiones delante de Dios. Es decir, primeramente presentémonos delante de Dios. Usemos el medio de gracia, este medio de gracia que Dios nos ha dado, que es la oración. Pero también es bien importante que la Biblia dice en toda oración y ruego. El ruego es un poco más intenso, ¿cierto? Es una oración, pero es una oración más intensa, más fuerte. Cuando tenemos situaciones difíciles, particularmente difíciles en nuestra vida, hay temas de salud. Creo que estamos llamados a suplicar por nuestra nación en tiempos como este. Estamos llamados a suplicar por nuestra iglesia en tiempos como este. En un día como hoy que deberíamos estar celebrando la cena del Señor y no podemos hacerlo porque no estamos juntos. Es motivo de tristeza, pero nos regocijamos en el Señor y suplicamos que algún día podamos celebrar de nuevo esta ordenanza. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Dios las conoce, pero nuevamente hay un llamado para que nos presentemos delante de Él y le digamos: Señor, estas son mis peticiones, como una muestra
de confianza en Él, para que veamos qué es lo que hay en nuestro corazón y en quién decidida y definitivamente queremos poner nuestra confianza. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y este punto sí que es importante, el agradecimiento al Señor en toda circunstancia con acciones de gracias. Estamos llamados a ser hombres y mujeres agradecidos con el Señor. Estamos llamados a más que orar para reclamar. Para mí es fatal ese tema de los decretos, de yo confieso. Es fatal porque la Biblia no dice que oremos a Dios así, sino que hagamos súplicas delante de Dios. Señor, si es tu voluntad, si tú quieres concedernos, si tú quieres darnos, Señor, si tú quieres mostrarte, si tú quieres condescender con nosotros, si tú quieres mostrar misericordia, Señor, hazlo. Es una súplica. Y una vez que recibimos las cosas que Dios nos da, que son muchas, cada día podemos trabajar, podemos comer, podemos vestir. ¿Cómo es posible que nos vayamos una sola noche a la cama sin decirle a Dios, gracias Señor por lo que has hecho en nuestras vidas? Y cuando recordemos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, entonces regocijémonos nuevamente en el Señor. Y no olvidemos, aunque no esté en este texto, pues sí está en el resto de las Escrituras, no nos olvidemos de usar la palabra del Señor continuamente, porque un creyente saturado, lleno de la palabra de Dios, con toda seguridad que va a tener más recursos del Espíritu Santo para glorificar a Dios en los momentos difíciles. Y que eso quede como segunda aplicación. El último aspecto que quiero tratar en esta mañana, ya casi tarde, es sobre el resultado del regocijo en el Señor. Regocijaos en el Señor, presentarnos delante del Señor los que nos regocijamos. Pero ya en el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, mis hermanos, lo primero que dice este versículo 7 es hablar de paz y la paz de Dios. Llama la atención que en el versículo 4 que leímos habla del gozo y ahora habla de paz. Ambas son fruto del Espíritu Santo. El que tiene gozo tiene paz. Me acuerdo del himno Noble Sostén, ¿se acuerdan? Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Pero también me recuerdo Romanos capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, ¿cuál es la paz de Dios? ¿Por qué viene la paz de Dios? Pues la paz de Dios es aquella que viene una vez estamos reconciliados con Él. Esto es lo que ocurre en el interior del hogar, como bien lo expresa John Stott en su libro La Cruz de Cristo. La justificación podemos imaginarnos un tribunal donde se nos declara no culpables, donde se nos declara justos. Pero ahora pensemos en los términos que nos habla el Señor. La paz, esa reconciliación, mis hermanos, ocurre en el hogar. El hijo infractor del hogar es tomado por el Padre y reconciliado por medio de Cristo. Tiene paz. Es una paz que no es la paz del mundo. Es una paz que no es la que ofrece el mundo, que no es la que firma el mundo a través de un tratado que es débil, tan débil como el corazón pecaminoso de los hombres. Pero la paz de Cristo, esa que hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado
y levantándose con poder de la muerte al tercer día. Esa paz solo la puede dar Cristo, y es una paz que tiene un alcance sobrenatural. Somos protegidos por Él, ya no somos objetos de la ira de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, por el que el alcance de la paz de Dios es sobrenatural. Y cuando esa paz es aplicada por el Espíritu Santo a nuestra alma, mis hermanos, esa paz sobrepasa todo entendimiento, porque estamos reconciliados con Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? Muchas cosas, y lo sabemos, no es que no sepamos. No hemos negado lo que ocurre en el mundo. No nos hemos escondido, no tenemos un optimismo exagerado, exacerbado. Además, tampoco somos hombres pesimistas. Pero lo que sí sabemos es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí el término es militar, es un término militar, es un centinela, un guarda que está parado fuerte, fuera del fuerte, fuera de la fortaleza, guardando a los que están dentro, guardándoles, que está armado. Seguramente era la figura de un legionario romano, pero nuestra mente es más fácil de asociar con el soldado que está en la garita fuera de un batallón guardando a sus compañeros de milicia, con un fusil, y que no permite que nadie pase porque la seguridad de sus camaradas está en juego. Asimismo, mi hermano, si tú confías en Cristo, si puedes confiar en el Señor, te aseguro que Dios está guardando tus pensamientos, está guardando tu corazón. ¿Pero quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado de que los que nos regocijamos en el Señor, busquemos al Señor y tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Pero en medio de todo esto, creo que si el Señor ha cambiado nuestros pensamientos, reflexionemos sobre esto. Si el Señor ha cambiado nuestros pensamientos, si el Señor ha transformado nuestra alma, nuestras vidas, tenemos que pensar en aquello que puntualmente el Señor nos ha ordenado que pensemos. Porque, y vuelvo al tema actual, al tema del COVID-19. Yo creo que estamos tan saturados de escuchar esa frase, coronavirus, COVID-19, SARS coronavirus 2, los que son más técnicos, que por ahí me mandaron un meme que decía: tengo tanta información sobre el coronavirus que mi celular ya no vibra, sino que tose. Estamos realmente saturados de todo esto, de información sobre esto. Es peligroso, sí, es verdad que es peligroso. Estamos en medio de ello, sí, todo es verdad que está en nuestra ciudad, sí, es verdad. Pero si oramos suplicando paz en medio de esta guerra, en medio de esta dificultad, el Señor traerá paz a tu alma. Entonces tenemos que transformar nuestros pensamientos. ¿Y cómo? ¿Qué hacer? Pues los que nos regocijamos en Dios debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero usted se ha puesto a pensar qué hay en el mundo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabar. ¿Ha hecho ese ejercicio de pensar qué podemos traer hasta nuestra mente en el mundo que tenga estas características? ¿O quién? Solo Cristo. Solo Cristo. Hay una lucha en nuestra mente, en nuestra alma, y tenemos que reforzarnos pensando cada día en lo hermoso, en la hermosura de Cristo,
en su obra de la cual hemos hablado una y otra vez, su obra amorosa. Cuando hoy en la tarde o mañana temprano haga su devocional, lea la palabra del Señor, mírelo como la obra amorosa de Cristo a nuestro favor. Mírelo de esa manera y piensa, deleítate en esto, mi hermano. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con el sufrimiento y el gozo de los hijos de Dios. El primero es el tiempo de regocijo en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. En segundo lugar, vimos la base de nuestro regocijo, que es Dios. Y habíamos dicho que presentáramos nuestras peticiones delante de Dios y que siempre recordáramos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y finalmente vimos el resultado de este regocijo, que es la paz, cómo Dios nos guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones y cómo nos lleva a pensar correctamente acerca de Cristo. Quiero hacer un par de reflexiones finales. Primero, para los amigos que no conocen al Señor, jamás tendrás paz si primero no estás en Cristo. Y lo digo tal vez con palabras que pueden sonar crudas, pero lo hago con el mayor amor, con la mayor gentileza, porque solamente podrás tener paz si te arrepientes y vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque solo el alma que en Cristo confía tendrá paz y paz eterna. Pero quiero dirigirme ahora y finalmente a mis hermanos en la fe. Hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Es un imperativo. Presentémonos delante de Dios en oración, con acciones de gracia, pero con gran regocijo, diciéndole al Señor: Señor, gracias porque en medio de todo tú estás conmigo, y eso produce paz en nuestras almas.